conmigo, yo tengo la mente de Cristo, ponga su mano en la cabeza, diga, yo tengo la mente de Cristo. Recibo la palabra de Dios, que es vida para mí. Recibo discernimiento del Espíritu Santo. No la resisto, no la rechazo, yo la recibo. Ponga su mano en su pecho y diga, abro mi corazón y recibo la palabra de Dios. No la resisto, no la rechazo, no me ofendo, porque es vida para mí, salud para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos. Yo la recibo. Amén. Mateo capítulo 27. Acabamos de pasar el domingo de Pascua, que es el domingo de resurrección, y justo hay un acontecimiento pasando cuando Jesús es arrestado. Hay algo que sucede en el momento o después de que Jesús fue arrestado. Gracias. Y en el transcurso de la pasión de Cristo o del arresto y la tortura de Jesús, pasaron dos acontecimientos. Uno de ellos es ¿qué sucedió con Judas? ¿Qué sucedió con el traidor? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 27. 27 versículo 1 dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo aptaron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Versículo 5 dice: entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Es lo que pasó con Judas. Tremendo. Él no pudo con el peso de su culpa, de la condenación. No pudo seguir viviendo, no pudo seguir soportar la idea de haber traicionado a un hombre inocente. Si ustedes recuerdan, en la última cena, cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, tuvieron una conversación un poco controversial. Cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos los discípulos estaban, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Todos estaban preocupados. Dijeron, porque quién sabe quién será esa persona. Y de entre todas sus preocupaciones empezaron a discutir y en esas conversaciones Pedro le dice a Jesús, yo daría mi vida por ti, yo te seguiría hasta la muerte incluso. Pero luego Jesús le dice, Pedro, ciertamente te digo que esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro estaba desconcertado, me imagino. ¿Cómo es posible que iba a pasar eso? Pero el Señor lo sabe todo. El Señor sabía quién lo iba a traicionar. El Señor sabía que Judas iba a ser ese instrumento de traición. Pero también sabía que Pedro lo negaría. Pedro cercano a Jesús. Jesús cuando se fue a orar en Getsemaní, se llevó a todos los discípulos. A la mayoría los dejó por ahí cerquita, pero se llevó a otros 3 que eran más cercanos. A Juan, a Santiago y a Pedro. Se los llevó junto a él. Pedro estaba dentro de sus más cercanos. Y de pronto que Jesús le diga, ¿me vas a negar? 3 veces antes de que cante el gallo. Para mí, yo no sé para usted, ambos casos me suenan a traición, porque el negar a Jesús o que Pedro conocía tan siquiera a Jesús, era traición también. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Vamos a ver. Después de que vimos aquí en Mateo, ahora vamos a ir a Juan. Vaya por favor ahí conmigo. A Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ya Judas se ahorcó, ya Jesús fue crucificado, fue
sepultado, y los discípulos estaban desanimados, tristes, estaban solitarios, estaban deprimidos, porque a su Señor le habían sepultado, lo habían sacrificado en la cruz, y estos se encontraban sin propósito, se encontraban desconcertados. ¿Usted no ha sentido así a veces? Un momento en el que no sabe qué hacer, en el que no sabe qué está pasando, como que se levantó con el pie equivocado, y ese día parece que no le encontramos la forma, el sentido, que estamos muy caídos, muy capa caída, estamos muy desanimados. Y miren lo que pasó con los discípulos. En el capítulo 21 dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Esto sucedió después de la resurrección. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, o sea, el que negó a Jesús; Tomás, al que apodaban el gemelo; Natanael de Caná de Galilea; los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. 3. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y este dijo: ya no tiene sentido, Jesús ya no está, estamos aquí, que no sabemos qué hacer, me voy a pescar. Lo más normal es regresar a lo que hacía antes, a lo que conozco, a lo que yo sé. Sin mi Señor, yo era excelente pescador de peces. Él me hizo pescador de personas, pero ahora no está mi Señor, me regreso a pescar. Y miren lo que dice aquí, que Pedro fue el primero en decir: me voy a pescar. ¿Y qué pasó con el resto? Dice: nosotros también vamos. Todos le siguieron a Pedro. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Versículo 4. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 4. Dice: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Y qué sucedió? Dice: ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, ¿qué pasó? ¿Se echó a correr? ¿Se aventó en la barca para nadar al otro lado? No, dice aquí, cuando escuchó que era el Señor, dice, se puso la túnica. Y yo no sé en su Biblia, pero en mi Biblia hace una aclaración. Dice, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Aquí vamos a hacer una pausa. Hermanos, muchas veces en nuestra vida en la fe, cuando Jesús llega a nuestra vida, ¿qué pasa? Él hace algo nuevo. Usted nace de nuevo. Usted es una nueva criatura. Usted tiene un nuevo camino, un nuevo destino, un propósito. ¿Está escuchando? El Señor les muestra por dónde debe de andar, por dónde debe de ir, cómo se debe de comportar, cómo debe de vivir, qué debe de hacer, cómo debe hablar, cómo debe de trabajar, cómo debe de vivir. El Señor le enseña todo. Pero hay momentos en los que andamos cabizbajos, desanimados, turbados, oprimidos. Las cosas del mundo nos empiezan a traer peso. ¿Y qué sucede? Muchas veces, cristianos así, se quitan la capa. ¿Para qué? Para regresar a lo que hacían antes. Y Pedro hizo eso, se quitó la capa. Y por decirlo de alguna manera, la capa simboliza o representa el nuevo trabajo que Jesús le había dado a Pedro. Y Pedro se lo quita para regresar a pescar. Pero cuando escucha, Pedro, es el Señor. Corrió para ponerse la capa, la túnica. Se la puso. No tiene sentido porque se iba a tirar al agua para nadar. Pero por eso es que simboliza el llamado de Jesús.
esa túnica que Pedro se quitó representa lo que Jesús lo había llamado a hacer, pero él lo abandonó por regresar a pescar. Y ahora que el Señor estaba enfrente, Pedro corrió y agarró aquello que Jesús le había delegado, aquello que Jesús le había llamado, aquello que Jesús le había asignado que hiciese para encontrarse con su Señor. Sigamos leyendo. Dice, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Aleluya. Ñam, ñam, ñam. Andamos desde la mañana ministrando por diestra y siniestra y ya traemos hambre. Versículo 10 dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Hermanos, los otros discípulos no podían sacar la red entre ellos de tan pesada que estaba. Pero ese hombre estaba tan feliz, estaba tan contento de encontrarse con su Señor y de tener una oportunidad para enmendar aquello que él había hecho mal. Estaba tan feliz y tan contento que corrió y con aquella felicidad y con aquel gozo agarró la red él solito, y dice que él la arrastró y la acercó a la orilla. Hermanos, dice mi esposo que cuando una persona o un hombre está enamorado, no hay distancia, no hay obstáculos, no hay dificultad. Este Pedro estaba tan enamorado del Señor que cuando lo volvió a ver, cuando se encontró con él, le salieron las fuerzas sobrenaturales para jalar esa red. Aleluya. Continuamos leyendo. Dice, había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Miren, hermanos, Jesús pudo haberles dicho a todos esperándolos en la orilla de la playa: así los quería encontrar. No los dejé encargados de la iglesia, del ministerio, de predicar el evangelio. No los dejé. Jesús pudo haber hecho eso, pero Jesús sabía cómo ellos se sentían. Y por eso, en lugar de esperarlo ahí con las manos en la cintura, con el chicote, con la chancla voladora, en lugar de esperarlos así, ¿qué hizo Jesús? Les hizo el desayuno. Porque a veces, hermanos, lo que se necesita es eso. Es un momento de sentarnos a la mesa, tener compañerismo y no huir. Ellos pudieron salir huyendo del Señor, porque dice la Biblia que cuando Jesús lo arrestaron, todos los discípulos salieron huyendo. No nada más Pedro y Judas fueron los malos. Todos los discípulos salieron huyendo y abandonaron a Jesús. Y Jesús pudo haberles recriminado, Jesús pudo haberles reclamado, pero no hizo eso. Les hizo el desayuno. Y miren lo que continúa diciendo: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó ¿a quién? ¿A quién? Porque te voy a decir una cosa. Al Señor no se le olvida cuando hay una cuenta pendiente. El Señor no te condena. ¿Sabes quién trae condenación? El diablo. El diablo es el que te condena. El diablo es el que te exhibe. El diablo es el que te pisotea después de haberte invitado a pecar. El diablo es el que te condena, no Dios. Dios te invita a hacer cuentas. Dios te invita, te dice:
venid y ajustemos cuentas. Y si sus pecados fueran rojos, como el carmesí, yo los haré blancos, como la nieve. Si fueran rojos como la grana, los haré blancos, como la lana. Hermanos, el diablo es el que se ocupa de traernos ese temor de rendir cuentas. Pero el Señor no. El Señor te está esperando para alimentar tu alma. ¿Vio ahí el desayuno? Te está esperando para alimentar tu alma, para fortalecerte. Te está esperando, sí, pero va a haber un momento en el que hay que rendir cuentas. Por eso le dijo a Simón Pedro, si sigue leyendo, dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Y luego, no contento con eso, el Señor volvió a preguntar. Le dice, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, entonces cuida a mis ovejas. Dijo Jesús, le preguntó otra vez, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice, miren lo que léalo, dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro? 3 veces. Y Jesús viene y confirma la devoción y el amor de Pedro, no porque Jesús no lo sabía, sino porque Pedro necesitaba esa sanidad interior. Pedro era el que necesitaba confirmar su amor por el Señor, porque él estaba cargando la culpa de haberlo negado. Él estaba cargando el peso de haber negado a su maestro, de haber negado a su Señor. Después de haberlo reconocido, él fue el que dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre. ¿Usted recuerda esa parte? Se me quedaron viendo como ¿dónde dice eso, pastora? Lea su Biblia. Después de haber tenido esta revelación, él de Jesús, él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que era el Mesías, el Salvador, y luego el haberlo negado, eso le pesó tanto en su corazón, que Jesús tuvo su propia forma de terapiarlo, por llamarlo de alguna manera, su propia forma de sanar el alma de Pedro por haberle fallado. Porque te voy a decir otra cosa, nosotros como seres humanos, cuando fallamos, a veces el peso de nuestra falla, nosotros lo hacemos más grande, porque nos culpamos, sentimos la carga, sentimos la condenación, el diablo nos acusa. Y nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, nos sentimos, y le voy a decir, por una parte está bien, porque eso te debería de conducir a rendirte a Dios y pedirle perdón. Pero por otro lado, nuestra parte humana tiende mucho a lamerse las heridas. Nuestra parte humana tiende mucho a caer en la nostalgia, en la melancolía, y por eso tenemos hombres en el alcoholismo, porque no pueden con la culpabilidad de alguna cosa en su vida. Tenemos gente que tiene distinto tipo de vicio o ataduras o esclavitudes, porque no deciden ser libres. Todo el tiempo están cargando con ese peso, con esa carga. En lugar de venir con el Señor y entregarlo todo y ajustar cuentas. En lugar de venir con el Señor y ponerle un fin. Van cada fin de semana a comprar sus 24, sus 6, no sé. Yo no sé cuántas trae. Van cada fin de semana por ahí
con una, dos, tres mujeres, o también mujeres que van con hombres, porque son esclavos de eso y los destruye por dentro y no pueden ser libres, pero no le ponen fin, no le ponen fin. Y Jesús se encargó de que Pedro le pusiera fin a esa culpabilidad, porque si no, pudo haber terminado como Judas. Judas no pudo ponerle fin a esa culpabilidad. Pero Pedro, Jesús le dio esa oportunidad y por eso le dijo: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces lo negó. Y Pedro, el alma de Pedro, el corazón de Pedro, la mente de Pedro necesitaba escuchar esa confirmación, no Jesús, porque Jesús lo sabe todo. Pero Pedro era el que necesitaba por dentro sentirse libre. ¿Están aquí conmigo? Continuamos con la lectura. Entonces alimenta mis ovejas. Y después le empieza a dar una palabra en revelación. Amado hermano, la carga que traigas, lo que sea, dice la palabra, Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estén cansados y agobiados. Hermano, ¿para qué sigue cargando ese peso? Entrégueselo a Jesús. En el Señor no hay condenación. En el Señor siempre hay perdón. En el Señor siempre hay nuevo comienzo. En el Señor siempre hay nueva vida. En el Señor siempre hay libertad. Él rompe cadenas y pudre yugos, quita cargas. ¿Por qué esperar? Es el Señor. Ahora quiero que me acompañe al libro de los Salmos, hermanos. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Vamos ahí. Dice en el primera de Juan, primera epístola universal de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Jesús es nuestro abogado. Él no es nuestro acusador. El que te acusa es el diablo. Y cualquier condenación que puedas experimentar, en cualquier tipo de falla, hermanos, toma en cuenta esto. El que te trae a convicción del pecado es el Espíritu Santo, ¿ok? Pero la convicción y la condenación son 2 cosas diferentes. La convicción de pecado es la que te lleva a arrepentimiento. La condenación es la que te lleva al martirio y a la tortura de conciencia. ¿Me está escuchando? Ok. El Espíritu Santo hace un trabajo en el corazón de las personas. Y cada vez que una persona recibe a Jesucristo, esta mañana predicando en otro sitio, 3 personas recibieron a Cristo. El Espíritu Santo trabajó en el corazón de esas personas, porque es el que convence al mundo de pecado, el que trae la convicción a las personas, el que les hace sentir su necesidad de Dios. Y por eso esas personas pasan al frente y reciben a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero el diablo acusa y condena, y lo que hace es impedirte el paso para que vengas a Dios. Ahí es en donde está la diferencia. La acusación es una cosa y la convicción es otra. Y todos, hermanos, hemos pasado por eso. Todos. Todos hemos sentido en algún momento la acusación del diablo, la condenación del diablo.
Cuando te habla y te dice que Dios no te puede perdonar. Cuando te habla y te dice que Dios no te va a aceptar así como estás. ¿Y quién es el diablo si a él no le importa ni le interesa que tú te acerques a Dios? ¿Para qué lo escuchas? No lo escuches. Pero cuando es el Señor, te dice, ven, ajustemos cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la lana.